Capítulo 18. Las palabras de Daniel Steiner fueron entregadas a Belvar a través del subdirector Pelleiston de la Oficina de Inteligencia. Cuando Belvar vio el rostro asustado de Pelleiston mientras transmitía el mensaje de Daniel, lo calmó con las palabras: "Tengo un plan", y lo despidió. Pero a diferencia de lo que le había dicho a Pelleiston, Belvar no tenía tal plan, porque nunca había imaginado que Daniel Steiner sería capaz de persuadir al regimiento blindado de la División de la Guardia para que desertara y se uniera a él. Los hilos enredados se habían convertido ahora en una masa anudada que ya no se podía desenredar. ¡Qué desastroso! Belvar estaba sentado en su escritorio en el estudio de la mansión, sirviendo lentamente vino en una elegante copa. El vino tinto brillaba bajo la luz de la luna, emitiendo un tono tan oscuro como la sangre. ¿Dónde salió todo mal? Cerrando los ojos, Belvar se sumió en la reflexión. En aquel entonces, una vez que Selvia se convirtió en la clara sucesora del emperador, Belvar reunió a todos los nobles que guardaban resentimiento hacia ella. Para ello formó la coalición noble y afirmó que había que debilitar el poder de Daniel Steiner por amenazar la autoridad imperial. Como la mayoría de los nobles estaban de acuerdo, Belvar actuó sin demora. Fue el propio Belvar quien ordenó a Kadem, entonces líder del partido Sociedad Libre, filtrar la ubicación de Daniel Steiner al reino de Belmore. Pero Daniel Steiner aparentemente sabía que su posición había sido comprometida. El mismo día del asalto al reino de Belmore, ya había evacuado el puesto de avanzada. El príncipe heredero Blef, sin darse cuenta de esto, ordenó un avance y terminó caminando directamente hacia la emboscada de Daniel Steiner, sufriendo grandes pérdidas y siendo capturado al final. Debió haberse dado cuenta en ese momento de que Kadem, el líder del partido, era el traidor. No conocía todos los detalles, pero era obvio que Daniel había extraído la información a cambio de la liberación del príncipe. Después de regresar a la capital, Daniel obtuvo autoridad de investigación de Selvia y comenzó una purga a gran escala de traidores. Casi como para lanzar una advertencia a la coalición noble. Si todo hubiera terminado ahí, Belvar podría haber logrado unir más fuertemente a la coalición. Si sacrificar a un hombre humilde como Kadem pudiera fortalecer su unidad, habría sido un intercambio que valdría la pena. Se habría burlado de la prisa de Daniel Steiner y habría pasado a la siguiente fase. Pero Daniel Steiner no actuó como se esperaba. A pesar de haber sacado seguramente información de Kadem, no continuó con más investigaciones. Justo cuando Belvar empezó a sentir que algo andaba mal, un periódico publicó un informe exclusivo titulado: "El colaborador que ayudó al traidor Kadem, el barón Endliem". No había forma de que un periódico común y corriente pudiera descubrir tal información. Seguramente Daniel Steiner había cooptado el periódico como medio de propaganda para distribuir la información. Belvar se preguntó por qué Daniel llegaría a tales extremos, hasta que Daniel declaró públicamente: "El barón Endliem no es ese tipo de hombre", defendiéndolo abiertamente. Fue entonces cuando Belvar se dio cuenta. Daniel Steiner quería fracturar la coalición noble desde dentro. Belvar vio a través del plan de Daniel Steiner, pero la coalición noble no era un monolito. Comenzaron a especular en voz alta que el barón Endliem podría haberse aliado con Daniel Steiner. Sintiendo que la coalición colapsaría en el momento en que su unidad se quebrara, Belvar dio la orden: eliminar al barón Endliem. Al matar a Endliem, logró evitar la ruptura, pero dentro de la coalición comenzó a arraigarse un temor silencioso. Que el duque Belvar tenía el poder de vida y muerte sobre todos ellos. Cuando el miedo comienza a tomar la forma de descontento, se vuelve incontrolable. Y si tan solo un puñado de nobles descontentos decidiera ponerse del lado de Daniel Steiner, la posición de Belvar se derrumbaría en un instante. Así pues, Belvar actuó en el momento en que falleció el difunto emperador. Tenía que actuar rápidamente antes de que Daniel Steiner devorara su base de poder. De hecho, para llevarlo a cabo sin problemas, Belvar incluso unió fuerzas con el conde Caledra, líder de facto de las naciones aliadas. Pero aún así no pude matar a Daniel Steiner. En cambio, no solo logró resultados, sino que incluso después de una retirada táctica, logró minimizar sus pérdidas. Si al menos hubiera sufrido bajas masivas, Belvar podría haber sido capaz de bloquearlo de alguna manera, pero gracias a la previsión de Daniel, al sentir que algo andaba mal y asegurar una ruta de retirada con anticipación, la 7ª división blindada Magitek permaneció completamente intacta. Ahora era más que un héroe. Había entrado en el reino del verdadero genio militar. Y ahora, para empeorar las cosas, incluso el regimiento blindado de la División de la Guardia, al que Belvar había provocado como pretexto para formar una fuerza de supresión, había sido persuadido por Daniel para desertar y unirse a él, dejando a Belvar sin cartas restantes para jugar. Había ignorado la verdad durante demasiado tiempo, pero ahora no tenía más opción que admitirla. Daniel Steiner era superior a Belvar en todos los aspectos.
Con el rostro defraudado, Belvar apretó con fuerza su copa de vino. No voy a correr. Incluso si huyera, Daniel Steiner lo rastrearía y eventualmente lo mataría. Es mejor luchar hasta el final en la capital que morir en desgracia aferrándose a un tiempo prestado. Y, solo resistiendo en la capital podría ganar tiempo para que su familia escapara. No te atrevas a pensar que te entregaré a mi familia. Belvar abrió lentamente los ojos y levantó el vaso. Aunque muera en la capital, la resolución brilló en sus ojos. Mi familia continuará con el nombre de nuestra gran casa ducal. Con esa declaración, Belvar bebió el vino para armarse de valor. Pero Belvar no lo sabía, que debajo de la misma silla en la que estaba sentado se había colocado un dispositivo de escucha. Cuando amaneció, Daniel ordenó a la 7 División Blindada Magitech y al regimiento blindado de la División de la Guardia que avanzaran hacia la capital. Como los comandantes de la unidad siguieron las órdenes de Daniel Steiner sin una sola palabra de protesta, una larga procesión militar comenzó a avanzar hacia la capital. Esta procesión ocasionalmente pasaba por tierras de cultivo o por las afueras de las ciudades, y cada vez, las personas que presenciaban la majestuosidad de la 7 División Blindada Magitech y el regimiento blindado de la División de Guardia no podían evitar comentar: ¿qué demonios es eso? ¿Es el ejército? Claro que es el ejército, idiota. ¿Pero por qué demonios se dirige el ejército a la capital? Tienes razón. No van al frente, van a la capital. ¿Pasó algo allí? ¿Quién sabe? Deja de fingir que sabes algo, mantén la cabeza baja y vuelve al trabajo. Claro que sí. No hay nada bueno en involucrarse con el ejército. Uno de los agricultores, que había estado observando la procesión mientras charlaba, inconscientemente dejó escapar un grito ahogado. Pero aún así, eso es realmente algo más. La interminable columna de tanques parecía una gigantesca placa de acero que levantaba olas a medida que se movían. Cada uno era un coloso de formas violentas, retumbando en perfecta formación. El ruido que hacían sonaba como los gruñidos de bestias salvajes, provocando escalofríos. Además, la visión de soldados armados marchando hacia adelante, mirando al frente como máquinas, exudaba una voluntad de hierro. No sé quién comanda ese ejército, pero debe ser como un rey. En serio. De verdad, con una fuerza así, podrían arrasar una ciudad entera. Claro. Para eso está el ejército. Por donde quiera que pasaba ese ejército, no habría sido incorrecto decir que un rey reinaba en ese territorio. Entre los murmullos de asombro de los campesinos, el ejército continuó su avance. Tras varios días, finalmente llegaron al punto de entrada controlado del perímetro de guerra de la capital. ¿Eh? El sargento Volker, el oficial a cargo del puesto de control, sintió que el suelo temblaba por el movimiento de los tanques y salió apresuradamente al exterior. Lo que vio fue una columna de tropas, acompañada de innumerables tanques, avanzando constantemente. A simple vista, la cifra se acercaba a los 20.000. Volker no pudo evitar jadear. Los soldados estaban igualmente atónitos. Sargento, señor, ¿qué hacemos? Se supone que debemos hacer una inspección del puesto de control. Volker, finalmente recobrando el sentido, gritó: inspección del puesto de control. ¿Estás loco? ¿Quieres que te disparen y mueras intentando inspeccionar eso? Abre la maldita puerta ahora. Aunque no la abramos, la abrirán de todos modos. Los soldados asintieron y se movieron rápidamente, quitando las barricadas y el alambre de púas. Mientras Volker estaba allí, sudando nerviosamente, las fuerzas de la 7 División Blindada Magitech se acercaron lentamente y comenzaron a ingresar a la capital una por una. Fue una entrada no autorizada, pero nadie los detuvo, ni pudieron hacerlo. Justo cuando Volker se preguntaba cómo se suponía que iba a informar esto a sus superiores, un jeep militar salió de la fila y se detuvo cerca. Desconcertado, Volker se acercó con cautela. La ventanilla del jeep bajó lentamente. En ese momento, Volker saludó reflexivamente. No había forma de confundir ese rostro, incluso si uno lo intentaba. Coronel Daniel Steiner, señor. Sentado en el asiento trasero del jeep no estaba otro que el propio Daniel Steiner. Volker, congelado en el lugar sin darse cuenta, miró nerviosamente a Daniel y habló. ¿Hay algo que quiera decir, señor? Daniel, con sus ojos cansados mirando al frente, abrió la boca en silencio. A los ciudadanos del imperio y a su majestad la emperatriz. Daniel levantó una mano y se alisó ligeramente el puño del uniforme. Después de sacudirse una mota de polvo de la manga, Daniel giró la cabeza para mirar directamente a Volker. Y en ese momento, Volker sintió como si no pudiera respirar. Y a los traidores que se esconden en la capital, los ojos de Daniel se entrecerraron bruscamente mientras miraba a Volker. Dígales. Daniel Steiner ha regresado.
Gracias a que el jefe del puesto de control abrió la puerta, la 7ª división blindada Magitech pudo ingresar a la capital sin sufrir ningún daño. Por supuesto, solo porque no hubo daños no significa que no hubiera caos en la capital. Tanques. ¿Por qué hay tanques en la capital? ¿Qué demonios? Entonces no era mentira que la 7ª división blindada Magitech dejó el frente y vino aquí. Pórtate bien, cariño. Agarra fuerte la mano de Maná. Nos vamos a casa ahora mismo. Ni se te ocurra salir por ahora. Mientras la línea de tanques y soldados avanzaba hacia la capital, los ciudadanos se dispersaron en pánico. Ocasionalmente, un tanque aplastaba un coche que bloqueaba la vía por estacionamiento ilegal, arrollándolo con sus orugas. Cada vez que esto ocurría, las ventanas rotas y el chasis derrumbado del vehículo dejaban a los ciudadanos visiblemente conmocionados. Idiota, despierta. Esto no es un desfile. ¿Va a haber una guerra civil? ¿Por qué está pasando esto? Desde la perspectiva de los ciudadanos, simplemente habían estado siguiendo con sus vidas cotidianas y ahora, con miles de tropas ocupando repentinamente la capital, su pánico era natural. Además, Belvar probablemente estaba usando el diario imperial para incitar al público con la narrativa de que Daniel Steiner ha cometido traición. Eso solo habría agravado la situación. Probablemente creen realmente que he dado un golpe de estado. Fue un malentendido que eventualmente se aclararía, pero cuanto antes, mejor. Daniel sacó la radio de su abrigo y presionó el botón de transmisión. Todos los oficiales de Estado Mayor y comandantes de unidad deben reunirse en la plaza central de inmediato. Apenas se dio la orden cuando el conductor sacó el vehículo de la formación y se dirigió hacia la plaza. Mientras pasaban junto a tanques y vehículos blindados, Lucky, que estaba sentada junto a Daniel, habló. ¿No ha habido resistencia? ¿Esperabas que el comando de defensa nos bloqueara? Para ser honesto, sí lo hice. Daniel soltó una risita baja. Como predijo, el comandante de defensa bien podría haber dado la orden de detenernos. ¿Pero realmente creyó que los comandantes de unidad la obedecerían? Ahora que lo pienso, exactamente. Una de sus unidades principales, el regimiento blindado, está de mi lado. Eso significa que, incluso si estallara una guerra civil, se enfrentarían a una derrota segura. Desde el punto de vista de los comandantes, elegirían obedecer la orden del comandante de defensa y morir como perros, o insubordinarse y sobrevivir. Ningún comandante quería morir en un enfrentamiento inútil con fuerzas aliadas. Quizás en una batalla contra las naciones aliadas, pero no en esta. Si Belvar le hubiera dado al comando de defensa la más mínima justificación legítima, podría haber sido diferente. Pero desde el momento en que Daniel logró persuadir al regimiento blindado, todo se derrumbó. Ahora no son más que ratas atrapadas en una jaula. Daniel apretó el puño con fuerza. Pagarán el precio por intentar matarme. Para Daniel, cuya máxima prioridad en la vida era la supervivencia, la coalición noble no era más que un tumor maligno que debía ser erradicado por completo. Justo cuando estaba sopesando cómo lidiar con el duque Belvar y el resto de los nobles, el vehículo entró en la plaza central y se detuvo. Al bajar del coche, Daniel pudo ver a los comandantes de la unidad reunidos frente a la fuente. Bajo la brillante luna llena, los oficiales del Estado Mayor y los soldados asignados a tareas de guardia también estaban reunidos a su alrededor. Cuando Daniel se acercó, los comandantes de la unidad lo saludaron. Comandante de división interino. Ha llegado, señor. Daniel asintió en señal de reconocimiento y abrió la boca para hablar. No hay ningún beneficio en que el ejército ocupe la capital por mucho tiempo. Para minimizar la confusión pública, la 7ª división blindada Magitech actuará con rapidez. Ante el asentimiento de los comandantes, Daniel continuó. Nuestra prioridad será retomar los centros de poder, la Oficina de Inteligencia, el Ministerio de Propaganda Nacional, el Parlamento y la Oficina de Seguridad. Cada batallón del regimiento de infantería será responsable de estos objetivos. Comprendido. Al recibir su respuesta, Daniel se dirigió al comandante del batallón de reconocimiento. El batallón de reconocimiento patrullará todas las regiones de la capital y se centrará en estabilizar el orden público. Estén completamente preparados para desplegar los pelotones de tanques ligeros en persecución de cualquier colaboracionista que intente huir. Cumpliremos. A continuación, Daniel se dirigió al comandante del regimiento blindado de la división de guardia. El regimiento blindado se centrará exclusivamente en la liberación de figuras proimperiales que han sido aisladas o detenidas en sus hogares por el comando de defensa. Confío en que conozcan bien sus ubicaciones. Sí, recuerdo las órdenes dadas por el comandante de defensa.
Después de dar sus órdenes en secuencia, Daniel recorrió con la mirada a los comandantes de unidad restantes. El resto del personal debe estar en estado de alerta y esperar nuevas órdenes. Estén listos para brindar apoyo de fuego coordinado en cualquier momento. Y en cuanto al batallón de granaderos. Sí, señor. Espero instrucciones. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde, señor? Daniel giró la cabeza para contemplar el Palacio Imperial, que se encontraba en el corazón de la capital. Ya había supuesto que Selvías se encontraba cautiva allí. En voz baja, Daniel habló. Al lugar donde reside su majestad la emperatriz. Mientras la 7ª División Blindada Magitech tomaba el control de la capital, el caos estalló en el gran salón de asambleas del Palacio Imperial. Daniel Steiner ha entrado en la capital al frente de su ejército. Está tomando el control rápidamente. ¿Qué demonios está haciendo el comandante de defensa? El problema no es el comandante de defensa. He oído que los comandantes subordinados de la división de la guardia han declarado su intención de desobedecer. Vieron a Daniel Steiner y se tragaron el miedo. Maldita sea. ¿Y qué? ¿Se supone que nos quedamos aquí sentados viendo cómo Daniel Steiner se traga el Capitolio entero? Duque Belvar. Di algo, maldita sea. La culpa de un plan fallido siempre recae en el líder del grupo. Los nobles reunidos alrededor de la mesa comenzaron a expresar su resentimiento hacia el Duque Belvar, que estaba sentado a la cabecera. Así es. Duque Belvar. ¿No fuiste tú quien afirmó tener una forma de detener a Daniel Steiner? ¿No crees que ya es hora de que nos digas cuál es esa forma? En efecto. ¿Su excelencia tiene al menos alguna influencia sobre Daniel Steiner? A menos que nos diga algo, no podemos quedarnos aquí sentados y evitar el pánico, ¿verdad? El silencio puede ser oro, pero si no dices nada incluso ahora, eso es un problema. Belvar simplemente los observó. La forma en que alzaron sus voces aterrorizados los hacía parecer más animales que personas. Apenas podía creer que estos fueran los mismos hombres que habitualmente se sentaban a pontificar sobre la dignidad, la autoridad y los intereses creados, escupiendo mientras hablaban. Estas son las personas en las que confié para tomar el poder. O quizás fue precisamente porque eran tan patéticos que habían sido fáciles de manipular desde atrás del escenario. ¿Qué es realmente un noble y qué es un plebeyo? Despojémosle a un ser humano de una sola capa, y esta es la fealdad que yace debajo. Duque Belvar. ¿No deberíamos al menos llamar a la Guardia Real? Respóndenos. No tenemos tiempo para esto. Mientras sus voces entraban por un oído y salían por el otro, Belvar dejó escapar un suspiro silencioso. No lo entiendo, dijo. La habitación quedó en silencio cuando Belvar finalmente abrió la boca. Y a los hombres que intentaban desesperadamente negar la realidad, Belvar les dijo la verdad. En el fondo, ya saben que hemos perdido. Este es nuestro fin. Ante la abierta declaración de derrota del líder, todos los nobles lo miraron estupefactos. ¿De qué estás hablando? Un breve silencio flotó en el aire antes de estallar en furia. Duque Belvar. ¿Cómo puedes decir algo así ahora? ¿Tienes idea de los riesgos que corrieron nuestras familias por ti? ¿Crees que simplemente aceptaremos tu rendición sin fundamento? Pero su enojo no duró mucho. Estallido. Un disparo se escuchó más allá del gran salón de la asamblea, haciendo que los nobles se estremecieran. Mientras el sudor frío se formaba en sus frentes, se produjeron más disparos en rápida sucesión. También se pudieron oír explosiones ocasionales. Auk. Por favor. Me rindo. Me rindo. GHK. Por favor. Por favor. Por favor. Los gritos y aullidos atravesaron las puertas, y los nobles no pudieron hacer más que permanecer allí sentados, temblando. Eso solo podía significar que los soldados rasos que habían traído consigo estaban siendo masacrados. Una vez que se cortó el grito final, un pesado silencio se apoderó del gran salón de asambleas. Un silencio tan opresivo, tan aterrador, que nadie dentro se atrevía a hablar. Y quien fue dueño de ese silencio no fue otro que Daniel Steiner. Abrir la puerta. Su voz venía desde afuera. Unos momentos después, ¡boom! La puerta se abrió hacia adentro con un estruendo atronador y los granaderos irrumpieron dentro. Mientras el humo se arremolinaba en la entrada, al frente de ellos estaba el propio Daniel Steiner. El borde de su abrigo de oficial estaba manchado de sangre. Daniel examinó el pasillo y luego comenzó a caminar lentamente hacia adelante. Toca. Toca. Mientras toda la sala contenía la respiración, el sonido de las botas de Daniel Steiner resonó solo en el silencio. Belvar miró fijamente a Daniel Steiner y mordió con fuerza. Este era el hombre que lo había destruido todo.
Daniel, en cambio, miraba a Belvar con una mirada de silenciosa arrogancia, como un depredador evaluando a su presa. Fijando su mirada en Belvar, Daniel habló. Ha pasado tiempo. Me preguntaba quién había orquestado este desastre, y, por supuesto, fuiste tú. Ya no importa. La situación se ha invertido. Para celebrar la ocasión, tengo una pregunta. Había incluso un atisbo de respeto por el hombre que lo había arriesgado todo para derrocar al Estado. Duque Belvar, pero la emoción que siguió fue singular. ¿Estás preparado para sufrir el infierno? Era la rabia de un hombre cuya supervivencia estaba amenazada. En el momento en que Daniel terminó de hablar, los granaderos se dividieron a ambos lados y marcharon, ocupando el gran salón de asambleas. Cada vez que el sonido rítmico de sus botas resonaba en la cámara, los nobles se estremecían involuntariamente. Sin embargo, solo el duque Belvar no se inmutó. Su fría mirada permaneció fija en Daniel. En medio de la tensión asesina que se cernía entre ellos, fue Belvar quien habló primero. ¡Felicidades! Ha ganado, coronel Daniel Steiner. Belvar se reclinó en su silla. Incluso frente a una derrota innegable, su postura irradiaba un aire de tranquilidad. Al ver que sus soldados han irrumpido en el gran salón de la asamblea, parece que la toma de la capital es solo cuestión de tiempo. Y con la justificación añadida de derrocar a la coalición noble por intentar derrocar al Estado, prácticamente les hemos dado alas. Una sonrisa amarga tocó los labios de Belvar mientras se encogía de hombros casualmente. ¿Y qué? ¿Qué se siente? ¿Tener el imperio en tus manos? Para Daniel, esa pregunta fue completamente desagradable. Belvar habló como si dijera, ¿esto es lo que querías, no? Esa sutil burla hizo que Daniel frunciera el ceño. Estás diciendo tonterías. No soy yo quien reclamará el imperio. Lo hará su majestad la emperatriz. ¿Ah, sí? ¿Y piensas devolverle a su majestad todo lo que has logrado? Estás siendo insolente. No voy a devolverlo. El imperio era suyo desde el principio. No es una afirmación falsa. ¿Pero de verdad crees que los demás lo verán así? Duque Belvar. Daniel gritó su nombre como una clara advertencia para que dejara de hablar. Pero Belvar continuó sin inmutarse. Aunque le devuelvas todo a su majestad, el pueblo recordará hoy que Daniel Steiner marchó a la capital con casi 20.000 soldados, declaró la destrucción de la coalición noble y tomó el mando por la fuerza. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Es sencillo. Lo quieras o no, la mirada que la gente te dirija ahora contendrá reverencia. Y esa reverencia incluirá sumisión al poder y lealtad, nacida del corazón. Lo veo como una especie de privilegio. Los ojos de Belvar se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. La posición de un hombre crea privilegios, y los privilegios generan poder que puede dominar a otros. Pude unificar la coalición noble y usurpar la autoridad de la emperatriz precisamente porque el título de duque me otorgaba tal privilegio. ¿Has oído alguna vez este dicho? Belvar se inclinó hacia adelante. Quienes poseen privilegios están inevitablemente corrompidos. Si Belvar había gozado del privilegio, del poder y prestigio de su linaje ducal, entonces los innumerables logros de Daniel Steiner eran privilegios en sí mismos. Daniel Steiner, que a partir de entonces sería recordado no solo como un héroe de guerra sino como un comandante legendario, sin duda llegaría a ser más querido que la propia emperatriz. La popularidad obliga a la gente a seguir. A jurar lealtad. Y eso es poder. Eso es privilegio. Y ese es el destino que inevitablemente enfrentaría Daniel Steiner. El conde Caledra, líder de las naciones aliadas al otro lado del mar, convirtió a su rey en una simple marioneta. Y yo, cegado por el poder, me sublevé. Así que dígame, coronel Daniel Steiner, ¿cree que su fin será diferente? En esencia, no eres diferente a mí. Y al igual que yo, tu final será miserable. No se deje embriagar por su victoria y caiga en la arrogancia, coronel Daniel Steiner. Mientras esas palabras, que más bien parecían una maldición, resonaban en el aire, uno de los nobles se puso de pie de repente. Era el barón Bentarto, vistosamente adornado con excesiva ornamentación. ¿Qué crees que estás haciendo? Duque Belvar. No tienes vergüenza. Bentarto reprendió a Belvar y se volvió hacia Daniel. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro, aunque sus mejillas temblorosas delataban la mentira. ¿Coronel Daniel Steiner? No hay necesidad de escuchar las divagaciones de ese villano. Creo que simplemente hizo lo que debía hacer. Y, si me permite añadir, mi relación con él no fue por voluntad propia, sino completamente debido a sus amenazas. Bentarto se interrumpió bruscamente. Clic. Los granaderos apostados a ambos lados de los nobles alzaron sus fusiles simultáneamente. Con sus cepos apoyados sobre sus hombros, los soldados apuntaron directamente a los nobles, dejando a Bentarto sin palabras.
Los demás nobles también bajaron la mirada o dejaron escapar gemidos ahogados de miedo. Al ver esto, Belvar estalló en carcajadas. Ja, ja, ja. Eso es. Ahora empiezas a entender cómo ejercer el poder. Ese es el Daniel Steiner que esperaba. Recuerda lo que te digo. Te convertirás en el peor y el más grande dictador de la historia. Igual que el conde Caledra. Incluso cuando los soldados le apuntaban con sus rifles, Belvar no dejó de hablar. Era como si no temiera en absoluto a la muerte. O mejor dicho, se comportaba como si tuviera que morir aquí. Más precisamente, como si Daniel Steiner tuviera que matarlo. Al darse cuenta de la verdadera intención de Belvar, Daniel dejó escapar una risa silenciosa. Los nobles, e incluso Belvar, se volvieron hacia él perplejos. Ya lo veo. Entendido, duque Belvar. Deseas convertirte en mártir. Un destello de confusión cruzó los ojos de Belvar, tan confiado hasta ahora en su supuesta ventaja. Daniel mantuvo su sonrisa al percibir el sutil cambio. Debiste haber decidido que provocar a Daniel Steiner y morir aquí hoy era tu mejor opción. Daniel Steiner, dominado por la ira, mata al duque Belvar en un ataque de violencia impulsiva. Por muy traidor que sea Belvar, la opinión pública no reaccionará con benevolencia ante semejante incidente. No habrá una reacción masiva, pero algunos sectores de la prensa me acosarán sin descanso. Claro que eso no durará mucho. Su Majestad se encargará primero de la prensa. Pero aún así, ¿por qué el duque Belvar espera siquiera ese breve atisbo de caos? Daniel comenzó a caminar lentamente. Debes creer que tu muerte causará el caos suficiente para enredar a Daniel Steiner durante unos días. Entonces, ¿qué estás intentando ganar? Daniel se acarició la barbilla como si estuviera reflexionando sobre la pregunta y luego se detuvo junto a Belvar. Daniel miró al hombre que miraba fijamente hacia adelante y habló en un susurro. Intentas proteger a tu familia, ¿verdad, duque Belvar? Belvar sintió como si cada pelo de su cuerpo se hubiera erizado. Un sudor frío le corrió por la espalda antes de que se diera cuenta, y Daniel, observándolo de cerca, continuó en tono tranquilo. Es una pena, la verdad. Pero nunca tuve intención de matarte. ¿No te lo dije? No te voy a enviar al infierno. Voy a hacerte lo superes. Ah, ¿te acuerdas de eso, por casualidad? Daniel puso una mano sobre el hombro de Belvar. Me refiero a la conversación que tuvimos en la finca de su gracia. Te lo dije claramente entonces. Si tienes la oportunidad de volver al pasado, elige con sabiduría. Y si no recuerdo mal, aceptaste. Daniel quitó suavemente una mota de polvo del hombro de Belvar. Y aún así, elegiste pisar el umbral del infierno. Ignoraste mi advertencia, y ahora, bueno, no tengo elección, ¿verdad? Entonces permíteme preguntarte algo. Inclinándose, Daniel susurró directamente al oído de Belvar. ¿Su familia está de camino a las naciones aliadas? Belvar respiró hondo y se agarró con fuerza al apoyabrazos de su silla. Sin ella, sentía que podría derrumbarse. La idea de que Daniel Steiner lo hubiera descubierto hizo que su corazón se acelerara sin control. Tranquilos. Aunque Daniel Steiner lo descubriera, no podría alcanzarlos. Deben de haber salido de la capital hace varios días. Pero a pesar de su razonamiento, su respiración comenzó a entrecortarse en intervalos irregulares. No podía quitarse la sensación de que Daniel Steiner tal vez había planeado algo más para Novelit. Daniel, al percibir el cambio errático en la respiración de Belvar, enderezó la espalda. No creas que encontrarás la libertad en la muerte. Observa la caída de tu casa. Escucha el resentimiento de tu familia. Solo entonces podrás morir, y ni un instante antes. Dicho esto, Daniel se dirigió a los soldados. Batallón de granaderos, átenlos a todos y escóltenlos hasta la plaza central. A la orden de Daniel, varios granaderos avanzaron. Cuando empezaron a sujetar a los nobles con cuerdas, algunos tuvieron la audacia de protestar, gritando que los soldados comunes se atrevían a ponerles las manos encima, pero, por supuesto, no tuvo ningún efecto. Belvar también fue puesto de pie a la fuerza por un soldado y atado fuertemente. Qué irónico fue. El jefe de una casa noble que había servido a 3 emperadores, ahora estaba siendo maltratado por un simple soldado. Muévete. Ahora. Cuando el soldado gritó y tiró de él hacia adelante, Belvar se tambaleó. Luego, como ganado llevado al matadero, empezó a avanzar arrastrando los pies, con pasos lentos y pesados. Para un hombre que una vez estuvo en la cima del poder, fue un final verdaderamente lamentable. Pero ahora no había tiempo para sentimentalismos. Todo el personal restante, síganme. Dentro del palacio solo quedaba una tarea. Nos dirigimos al nivel más alto del palacio imperial. Para rescatar a su majestad la emperatriz, encerrada en la cámara conocida como el Santuario Dorado.
Mientras tanto, en los confines occidentales del imperio. La ciudad portuaria de Lost Bellemont. Por aquí. No tenemos tiempo que perder, así que muévanse rápido aunque sea difícil. Ceremilla, el hijo mayor del duque Belvar, giró la cabeza y gritó en voz baja. Él estaba al frente no solo de su propia familia, sino también de las familias de sus hermanos menores. Una enorme carga de responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Pero el tercer hijo del duque no podía entender por qué Ceremilla tenía tanta prisa. Hermano, ¿no te estás apresurando un poco? Podríamos tomarnos nuestro tiempo. El corredor percibió que algo no iba bien y adelantó el horario. Dijo que sentía como si alguien lo estuviera vigilando. ¿Qué? Aún así, ¿por qué deberíamos apresurarnos a igualar los planes de ese hombre despreciable? Y aunque no esté involucrado, ¿no podríamos simplemente tomar un transatlántico o un barco de transporte regular a Avellanos? El segundo hijo, que siempre había menospreciado al ingenuo y protegido tercer hijo, abrió la boca con una burla. Idiota. Ahora somos fugitivos. Usa una nave o transporte normal, y todos los registros quedan registrados. ¿Quieres enviarle a Daniel Steiner una invitación personal para que venga a arrestarnos? Pero hermano, cállate. La estupidez tiene un límite. Ni siquiera entiendo por qué papá te dejó la petrolera. Pero más importante aún, hermano. ¿Sabías que papá iba a iniciar el levantamiento? Siguiendo adelante a paso rápido, Ceremilla respondió a la pregunta del segundo hijo. No lo hice. Si lo hubiera hecho, ¿crees que habría participado en algo? Antes de la insurrección, el duque Belvar había solicitado financiación a Ceremilla en nombre de su casa. Ceremilla, consciente de que el poder político de su padre había sido un pilar importante detrás de su éxito empresarial, había entregado una enorme suma, considerándola como el pago de una deuda. Con ese dinero, Belvar había reunido a los nobles y sobornado al comandante de defensa. Así que al final, el rostro del segundo hijo se puso pálido mientras continuaba. Aún así, financiaste la misma rebelión que padre lideró. Lo ayudaste. Ceremilla apretó fuerte la mandíbula. No lo sabía. Ya te lo dije. No me importa nada más que mi familia y mi empresa. ¿De verdad intentas decir que apoyé a mi padre para ganar poder? Ceremilla lo negó rotundamente, pero el segundo hijo no quedó convencido. Aunque digas la verdad, hermano, ¿crees que Daniel Steiner se lo va a creer? Seas inocente o no, dejaste pruebas claras de que ayudaste a la rebelión. Mientras el segundo hijo hablaba con calma, una vena gruesa latía en la frente de Ceremilla. Maldito cabrón, ¿y qué? Dices que deberíamos volver y confesar. ¿Crees que Daniel Steiner va a perdonar a toda nuestra familia por pura bondad? Eso no es lo que quise decir, pues cállate. No tenemos tiempo para gritar tonterías. Sus palabras no estaban del todo equivocadas, por lo que el segundo hijo asintió en silencio. Ceremilla lanzó una última mirada fulminante a su hermano, ahora silencioso, luego suspiró y reanudó la guía del grupo. Con solo una linterna para guiarse, avanzaron por callejón tras callejón hasta que finalmente llegaron al muelle. Tan pronto como la familia salió al exterior, una brisa marina los invadió, trayendo consigo el penetrante olor a agua salada. Esto es todo. Aliviada de haber llegado a tiempo, Ceremilla dejó escapar un suspiro de alivio, solo para quedarse paralizada. Bajo el tenue resplandor de una farola en el muelle, un hombre estaba sentado en una silla plegable, pescando. Su sombrero fedora proyectaba una sombra sobre su rostro. Solo se veía su espalda, pero había un aura opresiva e inconfundible que lo rodeaba. ¿El corredor? No, su comportamiento era demasiado relajado. El corredor fue quien dijo que se sentía vigilado, lo que los instó a irse temprano. Sin embargo, el hombre que tenían delante estaba sentado bajo la lámpara, completamente despreocupado. ¿Tú, el que está ahí? ¿Eres tú el que nos ha enviado para ayudarnos? Ceremilla gritó, y el hombre que miraba el océano levantó lentamente la cabeza. No, dijo. Solo estoy disfrutando de la pesca nocturna. El profundo barítono de su voz envió un escalofrío involuntario por la columna de Ceremilla. El corredor, que había advertido que lo vigilaban, no había aparecido. Y ahora, en su lugar, un misterioso hombre negro permanecía sentado tranquilamente. Ceremilla tragó saliva con dificultad y trató de calmar a su temblorosa familia mientras hablaba de nuevo. Ya veo. Parece que nos hemos equivocado de lugar. Deberíamos regresar y griega. Pescar novela, exclusiva en novela, es fascinante, ¿verdad? Interrumpió el hombre. ¿Por qué los peces no distinguen el cebo de la comida? La mayoría de los pescadores creen que los peces son tontos, pero a mí me gusta pensar de otra manera. En ese momento, el flotador de su línea comenzó a moverse. Algo había mordido el anzuelo, pero el hombre no lo recogió.
Quizás los peces sí saben que el cebo es sospechoso. Quizás lo muerden de todos modos porque están desesperados. Lo suficientemente desesperados como para arriesgarse. Igual que todos ustedes. ¿Qué pasa? Mientras Feremilla retrocedía, con el sudor frío empapando su camisa, surgieron sombras de los callejones. Miembros de la Organización del Hombre, que se habían escondido en silencio. Cada uno de ellos sostenía un rifle de origen desconocido. Mejor no corras. Las armas que llevan mis hombres no son falsas, dijo el hombre, agarrando con indiferencia su caña de pescar y tirando de ella ligeramente. Chapoteo, el pez, ahora enganchado, rompió la superficie del agua con su cola, agitándose. Me parece un buen partido, murmuró. Luego giró la cabeza. ¿Y qué piensan los hijos del duque Belvar? Las palabras, dichas por alguien que claramente lo sabía todo, hicieron que las piernas de Feremilla cedieran bajo él. Se desplomó donde estaba ahí, abrumado por una desesperación abrumadora, pensó. Nunca escaparemos. Nunca escaparemos de Daniel Steiner. Al mismo tiempo, en los niveles superiores del Palacio Imperial, en la entrada del Salón Celestial. ¿Qué es esto? Después de conducir a los granaderos hasta el Salón Celestial, Daniel sintió una punzada de inquietud. Antes de asaltar el palacio, ordené claramente a Luke que tomara una compañía completa y asegurara todos los caminos que conducían al piso superior, el Santuario Dorado. Y, sin embargo, no solo la puerta del Salón Celestial, un pasaje esencial, estaba cerrada herméticamente, sino que los soldados de la compañía todavía estaban parados inactivos frente a ella. Coronel Daniel Steiner, señor. Uno de los soldados que estaban de guardia levantó la mano en señal de saludo. Daniel devolvió el saludo sin demasiada ceremonia y se acercó. ¿Por qué esperan aquí? ¿Dónde está mi ayudante? Eso es, el soldado dudó brevemente antes de responder. Para explicar la situación, llegar a este punto no fue difícil. Quizás percibiendo la gravedad de la crisis, la Guardia Real entregó sus armas cuando les dijimos que veníamos a rescatar a su majestad. El único problema es el comandante de la Guardia Real. ¿Te refieres a Johannes? Sí, señor. Incluso después de que todos sus hombres se retiraran, el comandante se niega a ceder y sigue custodiando el Salón Celestial. La subteniente Lucky Emilia entró sola, afirmando que lo convencería. Por eso seguimos estacionados aquí. Persuasión. Daniel dudaba que fueran meras palabras. Después de escuchar el informe, asintió en silencio. Entraré y evaluaré la situación personalmente. Permanezcan aquí a la espera. Fue una decisión estratégica. Si los soldados irrumpían en masa, podrían obstaculizar los esfuerzos de Lucky por convencer a Johannes. Es mejor mantenerlo con vida, para interrogarlo. Con eso, Daniel abrió las puertas del Salón Celestial y entró. Allí, Lucky y Johannes estaban cara a cara, enfrascados en un enfrentamiento silencioso. Aliviado de que las cosas no hubieran escalado al punto de violencia, Daniel cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Al ver esto, Johannes frunció el ceño. Coronel Daniel Steiner. Así que por fin ha mostrado su verdadera cara. Daniel se acercó y tomó su lugar al lado de Lucky. No estoy seguro de qué quiere decir con colores verdaderos, comandante. Marchaste con tus tropas hacia la capital, tomaste el control, y ahora incluso el palacio está en tus manos. Maldito seas. El difunto emperador tenía razón. Eres un lobo destinado a devorar el imperio. Mientras Johannes lanzaba acusaciones, la expresión de Daniel permaneció tranquila. Traje al ejército aquí para purgar a los traidores dentro del imperio. E incluso si el poder se consolida en mis manos por un tiempo, una vez que esta crisis termine, lo devolveré, todo, a su majestad la emperatriz. Todos los traidores dicen lo mismo. Igual que tú, ¿quieres tacharme de traidor? Si eso te tranquiliza, que así sea. Pero si me preguntas a mí, el verdadero traidor. Los ojos de Daniel se entrecerraron bruscamente. Es usted, comandante de la Guardia Real. Actúa por su propia cuenta sin siquiera pedirle la voluntad a su majestad. Los ojos de Johannes se abrieron de par en par. Con la mandíbula apretada y las manos temblorosas, se obligó a hablar con serenidad. El difunto emperador me ordenó detenerte. Como comandante de la Guardia Real designado por él, es mi deber cumplir esa orden. Schilling. Johannes desenvainó su espada. Su hoja afilada brillaba con un brillo azul mortal. Y así, aquí y ahora, te mataré y cumpliré mi misión. Incorrecto. La mirada en sus ojos lo dejaba claro. Estaba fuera de sí. Pero Daniel no se asustó ni se precipitó. Lucky estaba a su lado, mirando a Johannes con la intención de matar. ¿Qué tipo de conversación tuvieron antes de que yo llegara?
Él no lo sabía, pero la expresión actual de Lucky dejaba claro que estaba furiosa. Lucky, que siempre trataba a los demás con frialdad e inexpresividad, estaba visiblemente furiosa. Eso por sí solo era raro. Daniel miró a Lucky y se giró para mirar a Johannes nuevamente. Comandante de la Guardia Real, Johannes Kunz. No lo diré 2 veces. Después de una breve pausa, Daniel continuó en voz baja. Si valoras tu vida, suelta el arma y ríndete. Ahora. Johannes creía que Daniel lo estaba subestimando, pero eso no era una amenaza. Si no lo haces, morirás. De verdad. Fue una advertencia sincera, que no nació de la arrogancia, sino de la cruda verdad de que Daniel no dudaría. Daniel había esperado mantener a Johannes con vida el tiempo suficiente para extraer información privilegiada, pero fue un esfuerzo inútil. Johannes, ignorante de la verdadera identidad de Lucky, no podía comprender las verdaderas intenciones de Daniel. Todavía no me entiendes. Si hubiera querido rendirme, no habría desenvainado mi espada. Fortaleciendo su determinación de no retirarse, Johannes inhaló el maná en el aire. Mientras respiraba profundamente, girando el maná almacenado en su cuerpo, bajó su postura. Pie izquierdo adelante, parte superior del cuerpo inclinada hacia abajo, mano que sostiene la espada inclinada en un ángulo. En el mismo momento en que Lucky confirmó que Johannes iba a atacar, sacó la daga que llevaba atada a la cintura. Estallido. Johannes se estrelló contra el suelo y al instante cerró la distancia. Mi objetivo es Daniel Steiner. Planeaba acabar con él de un solo golpe, antes de que el hombre pudiera activar ese pequeño truco llamado neuroaceleración. Con toda la experiencia que había acumulado, cortar la cabeza de alguien a esa distancia era un juego de niños para Johannes. Además, no importaba cuán hábil fuera Daniel con su capacidad de neuroaceleración, Johannes estaba convencido de que no reaccionaría a tiempo. Dejarte expuesto frente a mí, ese fue tu error fatal. Justo cuando agarró la empuñadura y se preparó para blandirla. Una tenue silueta apareció frente a Daniel Steiner. Johannes se dio cuenta de que algo había salido mal, pero ya era demasiado tarde para retirar su espada. Sonido metálico. Su espada no chocó con el cuello de Daniel, sino con una daga, levantando una lluvia de chispas. Solo entonces Johannes vio con claridad. Lucky Emilia, de pie frente a él, con los ojos rojos brillando. Exclamación de cierre conmocionado, pero actuando más rápido que el pensamiento, el cuerpo de Johannes se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Calculando la pendiente de sus hojas entrelazadas, giró su espada hacia adelante para empujar. ¡Zas! Pero la punta de su espada apenas rozó algunos mechones del cabello de Lucky. Daniel ya había retrocedido en el momento en que Lucky intervino, y la espada no cortó nada más que aire vacío. Johannes intentó retirar su espada, pero la daga de Lucky fue más rápida. Mientras instintivamente echaba la cabeza hacia atrás, un arco plateado brilló ante sus ojos. Sus pupilas temblaron, sus dedos temblaron. Como un hombre que se enfrenta a una bestia, Johannes se sintió abrumado por una oleada de miedo y saltó hacia atrás. Toque. Aterrizó en el suelo, con sudor frío goteando mientras se agarraba el cuello. Todavía adjunto. Si el corte hubiera sido un poco más profundo, su cabeza habría desaparecido. Al darse cuenta de esto, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Tragando saliva secamente, Johannes miró a Lucky, que ahora lo observaba con la daga en la mano. Tienes la mirada de un asesino. Acabo de mirar a la muerte a la cara y ni siquiera te inmutaste. ¿A cuántas personas has matado? Lucky no respondió. Como si no valiera la pena responder. No puedo creerlo. Es imposible que alguien de tu edad tenga esa habilidad. Y lo que es aún más inquietante. La mirada de Johannes se dirigió a Daniel. Coronel Daniel Steiner. Actúas como si ya supieras de lo que era capaz. Esta no es una relación normal. ¿Qué demonios está? ¡Pum! Johannes cerró la boca de repente mientras el aire a su alrededor se volvía pesado. Esto no era una ilusión. Podía sentir el aire mismo presionando su cuerpo. Un campo de gravedad. Se habría formado uno dentro del salón celestial en meros segundos. Y por una sola persona. La imposibilidad era asombrosa, pero no había tiempo para quedarse atónito. Lucky ya estaba corriendo hacia él. Johannes, sintiendo instintivamente que este choque decidiría todo, comenzó a girar el maná dentro de él a una velocidad explosiva. Liberándose de la gravedad que reprimía su cuerpo, tomó una postura y esperó. Ella debe creer que la gravedad que lanzó ha ralentizado mi movimiento. Si pudiera aprovechar ese malentendido, aunque fuera una sola vez, podría tomar la delantera. Decidido a sí mismo, Johannes fingió luchar bajo la creciente gravedad.
y Lucky se dirigía directamente hacia él, tal como él esperaba. Aún no. Agarrando firmemente la empuñadura, esperó el momento adecuado. En el preciso instante en que ella se acercó, Johannes desató un furioso ataque. Su cuerpo, fortalecido hasta el límite, lanzó la espada en un arco aullante destinado a destrozar a Lucky. Él lo vio. Su cuerpo dividido en diagonal, la sangre brotando con vívidos detalles. Pero, no hubo resistencia. Nada de esa sensación distintiva de cortar carne humana. Fue el momento en el que Johannes se dio cuenta de que había perdido. SHKKK, con un dolor abrasador, el brazo que sostenía su espada fue cercenado limpiamente. La sangre salpicó al golpear el suelo y la imagen residual de Lucky se disolvió como una neblina de calor. Cuando giró la mirada, ella ya no estaba frente a él. Ella estaba a su lado. Todavía sostiene esa daga manchada de sangre. Solo entonces Johannes comprendió todo. Una ilusión. En el momento en que sus miradas se cruzaron, quedó atrapado en una ilusión y atacó a un fantasma. Mordiendo con fuerza para soportar el dolor, Johannes logró hablar. ¿Qué vas a? Para Johannes, quien había entrenado durante décadas para alcanzar su maestría actual, Lucky Emilia era nada menos que un monstruo que excedía por mucho el reino de lo humano. Un monstruo. GRRRR. Con rostro humano. Sus ojos estaban inyectados en sangre, de un rojo ardiente. Apretando los dientes, Johannes miró fijamente a Lucky, pero giró la cabeza bruscamente al oír el sonido de botas sobre la piedra. Daniel Steiner se acercaba con un revólver sacado del interior de su abrigo. Todavía jadeando, Johannes instintivamente se tambaleó hacia atrás, gritando roncamente. «Coronel Daniel Steiner. Dígame, ¿qué es esta mujer? Debe saberlo. ¿Por qué demonios escondía a un monstruo como ella?» Fue una súplica salpicada de sangre, pero Daniel no vio la necesidad de responder. Él simplemente siguió caminando, el ritmo constante de sus botas resonaba siniestramente. Para Johannes, la llegada de Daniel era indistinguible de la llegada de la muerte misma. Se tambaleó hacia atrás, jadeando, y entonces, se le trabó el pie. Tropezó y se desplomó. Daniel se detuvo frente a él y levantó el revólver. El cañón apuntaba directamente a la cabeza de Johannes. «Creo que ya te lo dije. Si valoras tu vida, tira tu arma y ríndete». Daniel Steiner, fuiste tú, Johannes, quien descartó tu vida tan irreflexivamente. Fue por decisión propia. No culpes a nadie más. Incluso mientras su conciencia se nublaba por el dolor, Johannes logró avivar su ira. No creas que matarme será el fin. La historia te juzgará. No estaba equivocado. Sí. Este evento será recordado como uno de los momentos clave de la historia imperial. Pero parece que olvidas algo. La historia la escriben los vencedores. Los ojos de Johannes se abrieron de par en par. Tú, Johannes, pasarás a la historia como el incompetente comandante de la Guardia Real que traicionó al emperador. Incluso dentro de 1000 años, el pueblo del imperio te recordará, junto con Belvar, líder de los colaboradores, como el peor traidor de todos. Daniel Steiner lo sabía. Él sabía que esto era lo que más temían los hombres obsesionados con el honor. Adiós, traidor Johannes Kunz. Johannes abrió la boca, estupefacto, y luego dejó escapar un rugido de pura rabia, pero no duró. Estallido, la bala atravesó la frente de Johannes justo en el centro. Con la furia aún grabada en su rostro, se desplomó con un ruido sordo y la sangre se acumuló debajo de él. Al mismo tiempo, la puerta del salón celestial se abrió de golpe y las tropas de granaderos entraron corriendo. Habían oído el disparo, incluso a través de las gruesas puertas. «Comandante. ¿Está usted?» Los granaderos que habían llegado preocupados por Daniel Steiner se quedaron paralizados en un silencio atónito. Porque lo que vieron fue a Johannes, comandante de la Guardia Real, tendido muerto frente a Daniel Steiner. El comandante Steiner mató al líder de la Guardia Real. Escuché que era fuerte, pero, Dios mío, naturalmente, asumieron que fue Daniel quien luchó contra Johannes, no Lucky. Cada soldado murmuró sus pensamientos en voz baja. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente, la distancia era suficiente para que Daniel no pudiera oírlos. «Ayudante». Ante su llamado, Lucky bajó la cabeza en una ligera reverencia. «Sí, comandante, a partir de aquí, procederé solo. Tú tomarás el mando en mi lugar y liderarás las tropas. Arrestarás a todos los colaboradores que queden en el palacio, como usted ordene». Ante su respuesta, Daniel asintió brevemente y se giró hacia la salida del salón celestial. La puerta que Johannes Kunz había defendido con su vida se abrió con el simple gesto de Daniel, sin resistencia. El piso más alto del Palacio Imperial.
Estallido, un disparo resonó desde el piso de abajo, haciendo que los guardias reales estacionados en el pasillo se estremecieran. Todos sabían que Johannes llevaba una espada, no un arma, lo que significaba que, si se hubiera disparado un tiro, el comandante probablemente habría caído. Sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo, los guardias reales permanecieron en silencio, la tensión espesa en el aire, hasta que Daniel Steiner apareció en lo alto de las escaleras. La sangre manchaba su abrigo, pero la insignia dorada del comando estatal y la medalla de la Cruz Imperial brillaban intensamente, irradiando una presión abrumadora. Daniel miró a los guardias reales reunidos en el salón y luego pasó sin decir una palabra. Normalmente, los guardias reales deberían haberlo detenido. Pero no pudieron. Ellos simplemente se hicieron a un lado, inclinando la cabeza, como si él fuera su superior directo. Pasando por el camino que le habían despejado, Daniel llegó finalmente a la puerta del santuario dorado, donde Sylvia estaba prisionera. 2 oficiales estaban frente a la puerta, pero ninguno pudo sostener la mirada de Daniel. Daniel los miró fríamente y abrió lentamente la boca. «Abrid la puerta». Volvió la mirada hacia el espacio que había más allá, imaginando a Sylvia esperando dentro. «Veré con mis propios ojos que su majestad la emperatriz está a salvo». Bajo la orden de Daniel, los oficiales agarraron silenciosamente las manijas de la puerta y tiraron. Cuando las puertas se abrieron hacia afuera, revelaron a Sylvia de pie, de espaldas a ellos, vestida con un vestido de una pieza. La brillante luz de la luna que descendía desde la luna llena la bañó en un resplandor triste. Era el tipo de atmósfera que advertía contra acercarse, pero Daniel no lo dudó. Entró en la habitación y habló en voz baja. Su majestad, su voz, suave como una brisa, hizo que los hombros de Sylvia temblaran levemente. Pero ella no se dio la vuelta. Como si supiera que vendría, Sylvia separó los labios en un susurro. «Entra». Daniel asintió y caminó lentamente hacia ella. Una vez a su lado, naturalmente dejó que su mirada cayera sobre el paisaje que se desarrollaba debajo de la terraza. La capital se extendía interminable ante ellos, repleta de innumerables tanques y soldados estacionados en el lugar. Los tanques parecían juguetes y los soldados que se movían rápidamente parecían tan pequeños como hormigas. Sylvia había estado observando a la 7ª División blindada entrar en la capital desde este mismo lugar. Así supo que Daniel vendría a buscarla. Su majestad, como puede ver, todo está bajo control. Daniel se giró para mirarla y se quedó callado a mitad de la frase. Porque no había ni rastro de vida en los ojos entrecerrados de Sylvia. Y aún se podían ver tenues rastros de lágrimas en sus mejillas. «Dime algo». Su voz era seca, quebrada, vagando sin rumbo. «¿Por qué crees que elegí convertirme en emperador?» Daniel no pudo responder fácilmente. Un simple soldado no tenía derecho a presumir la voluntad del soberano. Mientras Daniel permaneció en silencio, Sylvia continuó después de una breve pausa. «La verdad es que nunca quise ser emperador». Lo que siguió fue, en cierto modo, una revelación. La verdad es que no tenía ningún interés. De joven, solo soñaba con conocer a un hombre al que amara y formar una familia con él. En aquella época, cuestiones como la política y el poder no eran más que ilusiones para ella. Ella no necesitaba alcanzarlos ni deseaba hacerlo. Pero los pensamientos cambian, ¿no? Sylvia exhaló silenciosamente, como si recordara un pasado que preferiría no recordar. Cuando tenía 10 años, mi hermano mató a una criada que me servía. Solo porque se negó a obedecer sus órdenes. La criada había rechazado una orden injusta de desvestirse y por eso fue asesinada. Sylvia, desolada, se lo contó a su padre y apeló a los numerosos nobles de la corte imperial. Pero lo único que recibió como respuesta fue: «Calla». Temían que la verdad, que un príncipe real había cometido un asesinato, socavaría la autoridad de la familia imperial. Fue entonces cuando lo supe. Que la casa imperial estaba corrompida en su núcleo. Y presentí que si mi hermano, capaz de matar sin la menor culpa, se convertía en emperador, este imperio se hundiría en el dolor. El aliento de Sylvia se dispersó en el viento de la noche. Por eso decidí convertirme en emperador. Porque nadie más podía detenerlo. Para que la muerte de la criada que la había seguido no fuera en vano, Sylvia dio todo lo que tenía. Sin ninguna base posible, construyó su propia facción, libró campañas políticas y visitó personalmente el frente para reunir a los soldados y ganarse su respeto. Y entonces apareció Daniel Steiner. Sobresaliendo en todo, Daniel Steiner apoyó a Sylvia en todos los frentes, permitiéndole ascender al trono. Una vez coronada, Sylvia se atrevió a tener esperanza. Si no un imperio más grande, al menos uno habitable. Pero al final todo fue en vano. Creía que la política debía servir al bien común.
que si yo, como emperador, trabajaba por la felicidad de la mayoría, incluso quienes se me oponían acabarían dejando de lado sus diferencias y cooperando. Pero la realidad demostró lo contrario. Me equivoqué. La política siempre se rige por el interés propio. La noble coalición instigó una guerra civil plenamente consciente del caos que traería consigo. Encarcelaron a su propio emperador, se apoderaron de las instituciones del imperio y difundieron mentiras por todo el país. Aun sabiendo que sus acciones infundirían terror en la gente, colapsarían el mercado y quebrantarían la disciplina del ejército, continuaron. Todo por sus propios privilegios y beneficios. Me di cuenta demasiado tarde. Podría decirse que este caos en el que nos encontramos ahora es resultado de mi propia incompetencia. Los ojos muertos de Sylvia y sus palabras de autoculpa la hacían parecer digna de lástima. Daniel se tomó un momento y luego habló. No es culpa de su majestad. Nadie podría haber imaginado que la coalición noble aprovecharía el funeral del difunto emperador para tomar la capital. Habían actuado precipitadamente, impulsados por el miedo a la variable desconocida. Daniel Steiner. Esa temeridad los llevó a cometer crímenes atroces, traicionando la misma decencia humana, algo que nadie podría haber previsto, incluso con un gobernante más sabio en el lugar de Sylvia. Pero las heridas profundamente grabadas en el corazón de Sylvia no se curarían tan fácilmente. Si no fuera usted quien lo dice, coronel Daniel, ¿quién me creería? Ya. Su majestad. Daniel la interrumpió alzando la voz. Tranquilízate. Gobernaste con justicia. ¿Cómo puede ser culpa de su majestad el estallido de la guerra civil? Te lo juro, el pueblo no culpará a la emperatriz. Culpará al verdadero traidor, el duque Belvar. Habló con ardiente convicción, mirando fijamente a Sylvia, quien lo miró sobresaltada. Ahora no es momento de arrepentirse, su majestad. Debe pensar en cómo estabilizar el imperio. Por eso, le ofrezco la manera más rápida de lograrlo. Aunque su expresión era mortalmente seria, los pensamientos internos de Daniel eran mucho menos nobles. Esta es mi última oportunidad de quitarme este maldito uniforme. Con resolución firme en su corazón, Daniel cayó de rodillas ante Sylvia. Su majestad, le solicito humildemente que me despida. Ante la palabra despedir, los ojos de Sylvia vacilaron. Abrió la boca con visible dificultad, todavía nerviosa. ¿Despedirte? ¿Por qué dices algo así? Su majestad. Con el debido respeto, quien ahora controla la capital y ha recuperado todas las instituciones centrales soy yo, Daniel Steiner. El pueblo, los militares, incluso los políticos, probablemente creen que el verdadero poder del imperio ya no reside en la emperatriz, sino en Daniel Steiner. Daniel inclinó la cabeza profundamente. Por lo tanto, le ruego que me destituya y recupere ese poder. Marché sobre la capital sin órdenes. Hay amplia justificación para mi destitución. Si lo hace, dimitiré sin resistencia. La voz firme de Daniel no transmitía nada más que sinceridad. Y sin embargo, desde la perspectiva de Sylvia, ella no podía entenderlo en absoluto. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a dejarlo todo e irte por mí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tomar una decisión tan dolorosa? El color volvió a los ojos de Sylvia. Donde antes solo había remordimiento y culpa, ahora había compasión y piedad. No podía entenderlo. No podía aceptar que Daniel abandonara todo lo que había logrado, por ella. ¿Entiendes siquiera lo que significa que te despida? No se trata solo de que te inhabiliten del ejército. Nunca más podrás ocupar un cargo público. Cuando la palabra despedida sale de mis labios, no es una formalidad. Si el emperador ordena personalmente la destitución, la vida de esa persona esencialmente termina. Al menos en el imperio, nunca volverán a tener un trabajo respetable. Pero Daniel respondió sin la menor vacilación. Eso es exactamente lo que deseo, como si ya hubiera hecho las paces con ello. Si mi desgracia puede traerle felicidad a su majestad, entonces la aceptaré con gusto. ¿Estás loco? ¿Por qué llegarías tan lejos? Te lo dije una vez, ¿no? Daniel levantó la cabeza y la miró. Sylvia Bonenberg al llamarla por su nombre, Daniel le dedicó una leve sonrisa. Eres el único soberano que he reconocido jamás, solo contigo tengo razón de existir. Sylvia entendió sus palabras tal como eran, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Frente a ella estaba un hombre dispuesto a abandonar todo lo que tenía por el bien de una mujer. Y delante de aquel hombre, la mujer lloró suavemente. Yo, no tengo nada, ella no tenía nada que ofrecerle a Daniel. Y aún así, una y otra vez, él la había salvado, sin pedir nunca nada a cambio. Y ahora, incluso esta vez, es para mí. Estaba ofreciendo destruir su propia vida. Incapaz de contener la ola de emoción que crecía en su interior, Sylvia cayó de rodillas y abrazó a Daniel con fuerza. Sus cuerpos presionados uno contra el otro, compartiendo calor. Lo siento.
Lo siento muchísimo, las insondables emociones que sentía por Daniel florecieron como una flor en plena floración. Los había ocultado durante tanto tiempo, los había negado cada vez que intentaban salir a la superficie, pero ahora ya no podía negarlos. Ella había nacido sin otra opción que amar a este hombre. Su Majestad Daniel la abrazó a su vez, acariciándole suavemente la espalda. Un gesto de comprensión, por el dolor y la culpa que ella en Blig, exclusivo en Blig, había soportado. Bajo un cielo repleto de estrellas, Sylvia, ya no una emperatriz, sino simplemente una mujer, descansaba en los brazos de Daniel y llegó a una tranquila conclusión. Daniel es el leal inquebrantable que debe permanecer a su lado para siempre y el único hombre que alguna vez le ha robado el corazón. Y entonces, el despido estaba fuera de cuestión.